En este ejercicio lo que se nos pide es que dibujemos el tablero que vemos en la pantalla en la ventana gráfica. Las restricciones que nos ponen para el dibujo son las siguientes. El tablero mayor deberá de tener una longitud de 2n celdillas para un n dado. Y el tablero que se encuentra en el interior deberá de tener una longitud de 2k celdillas para un k dado. ¿Vale? Eso es lo que nos pide, por un lado. Y por otro lado, la otra condición que nos da para dibujarlo es que el tablero se tiene que hacer de un barrido. Se tiene que dibujar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que no podemos es dibujar todo el tablero y una vez que lo hayamos dibujado todo, dibujar solo la parte interior. Así no se puede hacer. Como se tiene que hacer es empezar por la cuadrícula superior izquierda, hacer el barrido hacia la derecha, pasar a la siguiente, recorrer toda hacia la derecha y así sucesivamente. Esas son las dos restricciones que obtenemos. Una con respecto al tamaño de las dos cuadrículas y segunda, cómo tiene que hacerse el dibujo de cada una de ellas. Bien, bueno, pues para poder dibujar esto en la ventana gráfica, en el aspecto de diseño deberíamos de plantearnos cómo lo vamos a plasmar en esa ventana. Tenemos varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, pues bueno, considerar la ventana gráfica y colocar el tablero justo en el centro, de tal manera que haya un margen entre, o no, habrá que establecerlo, entre el tablero y el borde de la ventana gráfica, ¿vale? O bien podríamos decir que no, que nosotros lo que queremos es coger el tablero y hacer que el lado izquierdo del tablero coincida con el borde de la ventana gráfica, de tal manera que todo el lado izquierdo no hay ningún margen, pero sí puedo tener márgenes en el lado derecho. Bueno, pues tenemos que llegar a un compromiso. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues yo me lo voy a plantear de la siguiente manera. Yo quiero que la esquina superior izquierda del tablero coincida con la esquina superior izquierda de la ventana gráfica y que la esquina inferior derecha del tablero coincida con la esquina inferior derecha de la ventana gráfica. Como la esquina superior izquierda de la ventana gráfica aquí se sitúa en el 0, 0, lo que voy a intentar es que esta esquina de la última celda se encuentre en la posición with height, siendo width y height los valores de la ventana gráfica que, por el dibujo que estoy realizando, ya sé que voy a establecer o estableceré que la ventana gráfica sea cuadrada. Bajo esas condiciones, ¿cuánto mide cada una de estas cuadrículas en la ventana gráfica? Bueno, pues si el lado de una cuadrícula le llamo lado, tendrá que cumplirse que el lado, o mejor dicho, que 2n veces el lado deberá de coincidir con el valor del ancho de la ventana gráfica. Es decir, el lado tiene que valer w width dividido entre 2n. Recordemos que la instrucción para dibujar estos cuadrados tiene la forma rect, de rectángulo, donde establecemos ahora la posición en X, la posición en Y y a continuación los lados del rectángulo a dibujar. En este caso, como son cuadrados, tendrá la forma lado, lado, donde es el lado el valor que acabamos de indicar. Bien, la cuestión es,
Cada una de estas cuadrículas, cada una de estas celdillas, ¿cuál es el valor de pos X y de pos Y que debemos de asignarle? Bueno, pues si consideráramos una celdilla genérica, que digo yo, por ejemplo, esta misma de aquí, para poder dibujar esa celdilla, yo lo que necesito es conocer el punto superior izquierdo, el vértice superior izquierdo de esa cuadrícula. Y de tal manera que la coordenada en la ventana gráfica de ese punto vendrá dada por la posición y veces el lado, j veces el lado, donde i es el número de pasos, el número de celdillas que he tenido que saltar hacia la derecha hasta llegar a esta posición. En este ejemplo sería un salto, recordad que empezamos en el 0, una vez el lado, 2 veces, 3 veces, 4, 5 y 6. Sería 6 veces el lado. Y con respecto a la vertical, bueno, pues empezamos en el 0 y tendríamos que saltamos una vez el lado, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta se correspondería con 8 veces el lado. Es decir, esa cuadrícula la podría dibujar mediante la instrucción 6 lados, 8 lados, lado, lado. ¿Vale? Fijaros que el sistema de dibujo de cada una de estas celdillas tiene la expresión genérica I lado, J lado. Pero ¿en qué rango se mueve I y J? Bueno, pues como es cuadrada, I y J se mueve en el mismo rango y se mueve entre los valores 0 y 2n menos 1 incluido. O si se prefiere, como solemos utilizar normalmente, I y J se mueve entre 0 y, de manera estricta, hasta 2n. ¿Qué más cosas necesito? Ya sé cómo dibujar cada una de estas cuadrículas. Bueno, pues que necesito saber el color que va a tener cada una de estas cuadrículas. Bien. Bien. Esta primera cuadrícula se dibuja le correspondería a los valores IJ 0, 0, puesto que es la primera. La de aquí abajo le correspondería, la que se encuentra en su diagonal, le corresponde, este punto, le corresponde al valor I y J 1, 1. A esta otra le corresponde los valores 2, 2. Y si no tuviéramos la cuadrícula gris, como se trata de un tablero de ajedrez, tendríamos las coordenadas 3, 3, 4, 4, 5, 5 y así sucesivamente. ¿Vale? Todas estas cuadrículas donde los dos valores son iguales corresponden a cuadrículas negras. Las cuadrículas que tenemos en esa misma diagonal, y paso a la que se encuentra a su derecha, se corresponde a las coordenadas 2, 0, la siguiente sería la 3, 1, la siguiente sería la 4, 2 y así sucesivamente. Ya empezamos a detectar el patrón, ¿no? Las siguientes que se encuentran en negro que se corresponden con la 4, 0, la 5, 1, la 6, 2 y así sucesivamente. ¿Qué tiene de común todas estas cuadrículas para las cuales le he puesto sus valores I y J y que tienen color negro? Bueno, pues ocurre que el valor I más J es un valor par. Es decir, I más J, un poco de manera más matemática, más informática, según como se quiera, I más J, módulo 2, tiene resto 0. En este caso, la cuadrícula va en color negro. Y de la misma forma, aquellas cuadrículas de la forma I más J módulo 2 y que sea distinto de 0, es decir, que son impares, en este caso las casillas van en blanco. Bien, pues ya sabemos cómo colorear las que están en negro y ya sabemos cómo colorear las que están en blanco. Ahora vamos a determinar cuando tenemos que colorear una cuadrícula en gris. Bien, la primera cuadrícula, según el barrido que hemos comentado antes, sería esta. Esta celda se dibujará para unos valores pos X y pos Y en concreto.
¿Cuánto vale ese valor pos_x y pos_y? Bueno, pues pos_x viene dado por el número de saltos que tengo que dar hacia la derecha. En este caso son 3. Pero el número de saltos que tengo que dar lo tengo que establecer en términos de los valores n y k que me dan de partida. Bueno, pues esta posición se corresponde, teniendo en cuenta que n se corresponde justo a la mitad del tablero. Se trata de coger los extremos saltos hacia la derecha y quitar 2 hacia la izquierda, es decir, quitar el k hacia la izquierda. En otras palabras, más sencillo, n menos k veces el lado en la posición de pos_x. La posición y es la misma, en la posición n menos k lado. Es decir, cuando y cuando j valgan n menos k, entonces en vez de colorear en blanco o en negro, tendré que colorear en gris. Esto será cuando y j valgan n menos k. Eso es con respecto a esta cerdilla. Bien, y entonces empiezo a dibujar toda esta cerdilla hacia la derecha y por último tengo que dibujar esta. Para esta cerdilla debo de tener en cuenta la esquina superior izquierda que corresponde a la coordenada del dibujo. Y esta otra posición se corresponde a los valores de y de j dados por n más k, pero tenemos que quitar 1 porque no llegamos al siguiente, n más k menos 1. Y con respecto a la vertical, nos encontramos en la posición n menos k. ¿Vale? Bien, de la misma forma, para esta cerdilla, para la inferior izquierda de la cuadrícula en gris, necesitamos conocer esta coordenada, la posición. Bien, con respecto a los saltos que tengo que dar a la derecha, sería n menos k, ¿vale? Y con respecto a los saltos que tengo que dar hacia abajo, sería n más k menos 1. Por último, la cerdilla colorada en gris, situada más a la derecha en la parte inferior, serían las coordenadas en y en j, n más k menos 1, n más k menos 1. Es decir, si los valores y j se mueven simultáneamente en el rango n menos k, n más k menos 1, entonces, para estos valores tendré que colorear en gris. Es decir, iré asignando valores a y en j. Para cada valor de y, doy valores a j. De tal manera que si y j cumplen esta condición, colorearé en gris. Y si no se encuentra en esta situación, es que tengo que colorear en blanco o en negro. Entonces, en ese caso, compruebo si la suma de los índices de los dos valores y j es par o no es par. Y según el resultado, pongo negro o pongo blanco. Así que nos falta ya programarlo. Bueno, pues aquí nos encontramos ya con el editor de Processing, donde lo tengo abierto en el lado derecho de la pantalla. Y en el lado izquierdo, pues bueno, no perdamos nunca de referencia todo el desarrollo que acabamos de hacer. Bien, según lo que hemos comentado, lo que necesitamos en primer lugar es establecer el tamaño de la ventana gráfica. Tamaño que siempre se realiza mediante la función setup, justamente en el inicio de la ejecución, y la instrucción que establece el tamaño de la ventana gráfica es la instrucción size, donde debemos de especificar cuánto queremos de ancho y cuánto queremos de largo. Podemos establecerlo, por ejemplo, a 400. Hemos impuesto en la explicación de la solución que íbamos a utilizar una ventana cuadrada, de ahí que el ancho y el largo sea exactamente igual.
Y una vez que hayamos establecido el tamaño de la ventana, pues vamos a dibujar el tablero. Para eso vamos a usar una función que vamos a construir, que le vamos a llamar precisamente tablero. Tablero que depende de dos parámetros, un parámetro n y un parámetro k. Vamos a suponer que el parámetro n, pues bueno, pues siguiendo un poco la línea del dibujo, es 5 y el parámetro k es 2, ¿vale? Esta función tablero es la que tenemos que construir. Es una función donde no devuelve nada, puesto que lo que va a hacer es un dibujo. Hemos dicho que la vamos a denominar tablero y depende de dos parámetros. El parámetro n, que será de tipo entero, y el parámetro k, que también es de tipo entero. Bien, pues una vez establecidos los dos parámetros, pues empezamos a desarrollar todo lo que hemos indicado aquí. Bien, hemos dicho que vamos a utilizar dos variables y j para representar la fila y la columna del tablero. Los valores i y j se mueven entre 0 y 2n, así que utilizaremos un for donde i empieza en 0 y se queda en 2n-1 y en cada bucle lo incrementamos en una unidad. Este for tiene anidado otro for que se mueve también entre 0 y 2n. 2n estoy escribiendo como si estuviéramos en matemáticas y estamos en programación. Y j++. Bien, vale. Estas llaves realmente no son necesarias, al menos las externas, ¿vale? Y con el código que vamos a escribir lo podríamos hacer para que tampoco hubiera llaves, pero lo pongo así a efecto de que el editor de processing pueda tabular correctamente todas las líneas. Bueno, pues para un IJ, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues hemos dicho que si IJ cumple estas condiciones, tendré que hacer un dibujo en tono gris. Así que en el caso, para eso voy a utilizar una variable booleana y la voy a denominar dentro, para indicar que los valores i y j son valores ij que corresponden al interior, al cuadrado que está dentro, al tablero más pequeño. Este valor de dentro, pues, viene dado por la condición de que n menos k tiene que ser menor o igual que i, ¿vale? También tiene que darse que i, simultáneamente, que i tiene que ser menor o igual que n más k menos 1, ¿vale? Y lo mismo para la j. Así que esto lo voy a copiar. Y en vez de poner un i, ponemos una j. Estas son las dos condiciones que se tienen que dar, o las cuatro condiciones que se tienen que dar simultáneamente, ¿vale? Y en el caso de que las coordenadas i y j estén dentro, entre comillas, de este cuadrado, entonces lo que hacemos es rellenar el rectángulo que vayamos a hacer en un tono gris, por ejemplo, a un nivel de 120. Y en otro caso, pues tengo que comprobar si voy a dibujar en negro o en blanco. Así que si las coordenadas responden a una situación en la que i más j sea par, entonces el relleno será, hemos dicho que será negro, y si no, entonces el relleno será blanco, ¿vale? Y una vez que hemos rellenado, pues hacemos el correspondiente rectángulo. Un rectángulo que se situará en, hemos dicho, lo tenemos aquí, en una posición X, posición Y, que viene dado por I por lado, J por lado. Bien, ahora declaramos la variable que nos falta. I por lado, J por lado, J por lado y de longitud lado a lado. Bien. ¿Qué nos falta? Pues nos falta determinar la variable lado que viene dado por el valor ancho de la ventana entre el valor de 2 por n. Cuidado con los paréntesis aquí,
y sobre todo si lo ponéis al revés. Bien, 2 por n. Bien, pues ya lo tenemos todo. Pues a probarlo, no nos queda más. Lo ejecutamos. Ops. Y hay un pequeño error. ¿Dónde se encuentra el error? Pues el error se encuentra en que no he puesto aquí los correspondientes paréntesis. Bueno, no está de más el ver dónde se ha cometido ese pequeño error, ¿vale? Es prioritario el módulo antes que la suma. La suma siempre es uno de los últimos operadores junto con los operadores booleanos, ¿vale? Bien, así que ya podemos hacer tableros, en este caso de tamaño 5.2, pero también lo podríamos hacer muchos más grandes, de tamaño 10.2 por ejemplo. Probamos que esto funciona, ¿vale? Ahí tenemos un tablero bastante más grande. Vamos a hacer también el tablero un poquito, la ventana gráfica un poquito mayor para verlo mejor, ¿vale? Y ahí la tenemos. Aquí, sin embargo, hay un pequeño problema, y es qué es lo que pasa si introducimos números negativos. Si ponemos números negativos, aquí no se dibuja nada, y es que no tiene sentido hacer tableros con una longitud negativa. Así que para terminar el código, lo que vamos a hacer es poner pues, condicionales que nos ayude a controlar que los parámetros, o mejor dicho, los argumentos que nos están suministrando son correctos. Así que en el caso de que me den un valor n o un valor k que sea negativo, a efecto de que esto siga funcionando, voy a considerar su valor positivo. Podría hacer que si el valor es negativo, termine la función y no haga absolutamente nada. Pero en cualquiera de los casos no haría una ventana de tamaño 600 por 600. ¿Vale? Bueno, vamos al grano. N lo defino como el valor absoluto de n, así siempre será positivo, y k lo redefino como el valor absoluto de k. Con esto n y k es positivo. Así que si introducimos dos valores negativos, bueno, pues el programa sigue funcionando haciendo el correspondiente cambio de signo. Pero ¿qué es lo que pasa si a uno le doy un valor, digamos 5, y al otro le damos un valor 10? ¿Qué ocurre? Que sale todo gris. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que el k siempre sea más pequeño que n. Así que si k es mayor o igual que n, pues simplemente acá le damos el valor para que se vea claro de cómo funciona, le damos el valor n-1. De esa manera siempre tendremos un margen alrededor. Bien, pues si lo ejecutamos, vemos que a n que le hemos dado el valor 5, dibuja un tablero con 10 celdas de largo, y el tablero interior, que le habíamos dicho que iba a tener una longitud de 20 cuadrículas, como es superior a 10, le da un valor menos, y de ahí que quede el margen exterior. Bien, pues con esto tendríamos ya una función que siempre funcionaría, valga la redundancia, y realiza lo que nos pide en el ejercicio. Bien, espero que os haya servido de algo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.